Hola a todos y bienvenidos a mi canal. El rey Salomón es un personaje bíblico del Antiguo Testamento. Según la Biblia, Salomón fue el hijo del rey David y gobernó sobre el Reino Unido de Israel en el siglo X a.C. Es conocido por su sabiduría, riqueza y la construcción del primer templo en Jerusalén. La historia más famosa relacionada con Salomón es su juicio sobre las dos mujeres que afirmaban ser la madre de un mismo bebé. Su solución de dividir al bebé en dos mitades para determinar la verdadera madre demostró su gran sabiduría y sentido de la justicia. Además de su sabiduría, Salomón también es recordado por sus escritos. Se le atribuyen varios libros bíblicos, incluyendo el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. En estos libros, se exploran temas como la sabiduría, la moral y el amor. La historia de Salomón también incluye aspectos menos positivos, como su acumulación de riquezas y su participación en alianzas matrimoniales con princesas extranjeras que llevaron a la adoración de dioses ajenos y, finalmente, al declive de su reinado. El reinado de Salomón. Salomón ascendió al trono después de la muerte de su padre, el rey David. Durante su reinado, el reino de Israel alcanzó su máxima extensión territorial y prosperidad. El Templo de Salomón. Uno de los logros más destacados de Salomón fue la construcción del primer templo en Jerusalén. Este templo se convirtió en el centro religioso y espiritual de Israel y es un elemento clave en la historia bíblica. La reina de Saba. La historia bíblica también menciona la visita de la reina de Saba a Salomón para poner a prueba su sabiduría. Quedó impresionada por su sabiduría y riqueza. Sabiduría y proverbios. Salomón es famoso por su sabiduría, y muchos de sus dichos y consejos se recopilaron en el libro de Proverbios en la Biblia. Sus proverbios se centran en temas como la sabiduría, la justicia y la moral. Cantar de los Cantares. Otro libro atribuido a Salomón es el Cantar de los Cantares, un poema lírico que trata sobre el amor y la belleza. A menudo se interpreta alegóricamente como una representación del amor entre Dios e Israel. Declive y divisiones. A pesar de sus logros, el reinado de Salomón no estuvo exento de problemas. Sus impuestos y demandas de trabajo para financiar proyectos de construcción provocaron descontento. Después de su muerte, el reino se dividió en dos, Israel en el norte y Judá en el sur. Legado religioso. En la tradición judeocristiana, Salomón es considerado un gran rey y sabio. En el Islam, también es un profeta reconocido y se le atribuye la construcción de la Caba en la Meca. Simbolismo. En la cultura popular, la frase, juicio de Salomón, se utiliza para describir un acto de sabiduría y justicia. Es un símbolo de la toma de decisiones justas y equitativas. Sabiduría legendaria. La Biblia describe que Dios concedió a Salomón una sabiduría excepcional. Se le atribuye la capacidad de resolver dilemas complejos y difíciles juicios con gran claridad y justicia. Alianzas matrimoniales. Salomón selló alianzas matrimoniales con varias princesas extranjeras, lo que aumentó la riqueza y el estatus de su reino. Sin embargo, también llevó a la introducción de prácticas religiosas extranjeras que desagradaron a Dios y provocaron tensiones en el reino. Riqueza y comercio. Debido a su sabiduría y la ubicación estratégica de Israel, el reino de Salomón prosperó económicamente. Estableció rutas comerciales y mantuvo relaciones comerciales con otros países, lo que contribuyó a su riqueza. Profecías y leyendas. La figura de Salomón se ha convertido en el centro de numerosas leyendas y tradiciones fuera de la Biblia. Por ejemplo, se le atribuyen poderes mágicos y se le relaciona con la posesión de un anillo que controla a los demonios. Muerte y legado. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos, el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. Esto marcó un importante cambio en la historia de Israel. Influencia cultural. Las historias y la sabiduría asociadas con Salomón han influido en la literatura, el arte y la cultura en general a lo largo de la historia. Su nombre es sinónimo de sabiduría y justicia en muchas culturas. Arte y literatura. La historia de Salomón ha sido una fuente de inspiración para numerosos artistas y escritores a lo largo de la historia. Sus relatos y proverbios se han representado en obras de arte, óperas, novelas y películas. Sabiduría y enseñanzas continuas. A lo largo de la historia, las enseñanzas de Salomón, especialmente las que se encuentran en el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés, han influido en la ética y la filosofía, y aún hoy se citan y estudian en contextos religiosos y seculares. El Templo de Jerusalén. La construcción del primer templo de Jerusalén por Salomón es un evento de gran importancia en la historia judía. El templo se considera el lugar más sagrado en el judaísmo y desempeñó un papel central en las prácticas religiosas judías durante siglos. Repercusiones en la política moderna. La historia de Salomón y su control sobre Jerusalén continúa siendo relevante en la política moderna debido a las reclamaciones y conflictos territoriales en la región de Oriente Medio, en particular en relación con el estatus de Jerusalén.
La sabiduría de Salomón en Proverbios. El libro de Proverbios, atribuido a Salomón, es una colección de consejos y principios para vivir una vida justa y sabia. Contiene una gran cantidad de proverbios cortos que abordan una variedad de temas. Legado espiritual. La figura de Salomón es significativa en el cristianismo y el judaísmo, donde es visto como un símbolo de sabiduría y rectitud. En la Iglesia ortodoxa, se le conmemora como un santo y sabio rey. El juramento de Salomón. La expresión, el juramento de Salomón, se utiliza para describir un juramento extremadamente vinculante o un compromiso inquebrantable, basado en la reputación de Salomón por mantener sus promesas. Literatura apócrifa. Además de su aparición en la Biblia, Salomón es un personaje prominente en varios textos apócrifos y pseudepigráficos, que no se consideran canónicos pero proporcionan más detalles sobre su vida y sabiduría. La leyenda de la espada de Salomón. En la leyenda judía y musulmana, se dice que Salomón tenía una espada especial llamada Shemir, que tenía el poder de cortar y dar forma a la piedra. Esta espada se considera un símbolo de su sabiduría y habilidades como constructor. Iconografía islámica. En la tradición islámica, Salomón, Sulaimán en árabe, es considerado un profeta importante y es conocido por su habilidad para comunicarse con los animales y controlar a los jinn, espíritus. Su historia se encuentra en el Corán, donde es honrado por su sabiduría y justicia. Herencia en la arquitectura. El estilo arquitectónico llamado salomónico se basa en las columnas torsas y retorcidas que supuestamente se encontraban en el primer templo construido por Salomón. Este estilo se ha utilizado en edificios religiosos a lo largo de la historia. Salomón en la cultura popular. La figura de Salomón ha aparecido en numerosas películas, series de televisión y libros a lo largo del tiempo. Su historia y sus tesoros a menudo son temas de aventuras y misterios en la literatura de ficción. Salomón y la construcción del templo en la masonería. En la masonería, la figura de Salomón y la construcción del templo de Jerusalén son elementos importantes de sus enseñanzas simbólicas. El templo de Salomón es un símbolo central en la masonería. Salomón en la tradición rastafari. En la religión rastafari, Salomón es una figura venerada debido a su linaje según la creencia rastafari. Se considera que la reina de Saba y Salomón son ancestros del emperador etíope Haile Selassie, a quien los rastafaris consideran como el Mesías. Si les gustó este contenido, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse. Hasta la próxima.